Hola y bienvenidos a todos, mi nombre es Miguel Antonio Rincón. En este pequeño video les estaré explicando brevemente la parte que me correspondió a mí sobre nuestro proyecto final. Eh, para empezar, lo primero que hicimos fue definir o importar cuatro librerías. La primera librería estudio nos permite trabajar con la entrada y salida de datos. Es decir, para trabajar ya con funciones del sistema, ya sea como hacer un limpiado de pantalla con CLS, pausa para detener la ejecución de una parte del código y otra. Stream para trabajar con cadenas de caracteres. Cono para trabajar con funciones como get y puncture. Entonces, como lo que deseamos es trabajar o almacenar diferentes valores que tienen diferentes tipos de datos, utilizamos un string, porque si fuéramos a utilizar un arreglo, los arreglos solo nos permiten almacenar valor, pero con un mismo tipo de datos. Si deseamos hacer un arreglo que tenga una dimensión de 20, que tenga capacidad para 20 elementos, entonces solo tendría un tipo de dato en específico. En este caso, los diferentes valores que iba a tener o atributos que iba a tener el, la estructura estudiante u objeto estudiante iban a ser número de registro, nombre, apellido, curso, edad, etcétera. Lo mismo lo hicimos para en el caso de los maestros. Definimos el objeto con la palabra reservada de string y luego definimos los atributos que pertenecen a ese objeto. Lo mismo utilizamos para allá el administrador, que aquí lo que vamos a almacenar es los usuarios, los nombres de usuario y contraseña con el que se va a abrir el programa. Entonces, ya luego de eso, el método main, que vendría siendo ya el método principal de todo lenguaje C. Ya luego de eso, como definimos diferentes objetos de arriba, los tres objetos, el estudiante, el maestro y el administrador. Entonces, como para trabajar con ellos, utilizamos la palabra reservada del lenguaje string para llamar ese objeto. Escribimos la palabra string y luego el nombre del objeto. Algo a tener en cuenta es que como nuestro programa tenía que almacenar diferentes estudiantes, diferentes maestros también, entonces definimos tres variables. La primera variable es para almacenar ya los datos reales del estudiante. ¿Y cómo así los reales? Si los datos que introduce como quiera van a ser reales. Bueno, me refiero a que tengo dos variables. La primera no la defino como un arreglo y la segunda como un arreglo. La primera es el arreglo y la segunda como una variable normal. A la primera le llamamos registro, una abreviación de registro real 1 y la segunda registro temporal 1. ¿Por qué registro temporal y por qué es registro real? Porque en esta parte, en el registro temporal, es que se van a guardar todos los datos de entrada del usuario. Es decir, cuando vaya a registrar a los estudiantes, ponga un print, ok, dime tu nombre. Cuando escriba el nombre, entonces el nombre se va a guardar en esa variable. Se va a guardar primero en realidad en la variable nombre. Y luego nombre va a pasar a esta variable, registro temporal. Pero utilizamos la variable registro temporal porque si el usuario que está ingresando los datos introduce un valor mal, por ejemplo, en el caso de este programa, que no permite que ingresen estudiantes que sean mayor de 12 años, entonces si introduce los datos que lo va introduciendo, se van guardando en la variable registro temporal 1, pero luego si no cumple con los requisitos de edad, entonces esos datos no se van a guardar, por lo que no se deberían guardar, por lo que no se lo pasamos a esta variable. En ese caso, como bien le decía, todos los datos los registraban en esta variable y luego cuando resultaban ser ciertos, entonces lo pasaban a esta. Por eso utilizamos dos variables. Entonces ya utilizamos una siguiente variable, pero esa variable vendría siendo ya una matriz. La matriz, como todos bien sabemos, está compuesta por filas y columnas. Estudiantes que se van a almacenar ahí. Y el segundo valor, representa la cantidad de calificación que se van a guardar en esa matriz. Anteriormente definimos aquí un paquetico de variables. La primera variable, n, la definimos como tipo, el conjunto de variables, este conjunto de variables que la definimos como tipo dato entero, hacen una función allá abajo, obviamente. Entonces la primera
que declaramos fue n inicializada en 0, que la utilizamos para trabajar ya con ciclos. Hay varios ciclos allá abajo, como un ciclo for y ciclo do while, que trabajamos con la variable n. Option para trabajar ya con las opciones del menú principal que tenemos, porque lo dividimos en un menú principal y un menú secundario. Cat para contar la cantidad de estudiantes registrados y Cat2 para contar la cantidad de maestros registrados. Option 2 vendría siendo ya para las opciones del submenú. Ok. Entonces luego definimos otro tipo de variable como tipo de dato entero. X también la usamos en diferentes ciclos, más allá abajo. Cáliz 2 vendría siendo ya para ir capturando cada una de las calificaciones que se van ingresando en el momento de ingresar los datos del estudiante, y luego ahora se la pasamos a este arreglo, a esta matriz que está aquí. Luego num, eso es lo que se almacenaría ya en el caso de nuestro programa, que se pueden buscar el estudiante tanto por su nombre como el número de registro. Lo que utilizamos num es por si acaso introduce el número de registro, como lo estamos capturando con get, y get captura los datos como cadena de caracteres, entonces no podríamos trabajar ya con datos numéricos, porque el número de registro está como número entero, por lo que utilizamos una función llamada toe para convertir esos datos de cadena de caracteres, que lo tiene por defecto, que lo convierte por defecto la función get. Entonces lo que hacemos con atoe es convertirlo a numérico y se lo asignamos a la variable num. Luego tenemos diferentes variables como tipo de dato char, set, que va capturando carácter por carácter la clave del usuario. Cuando vaya a escribir la clave del usuario, clave que irían pasándole ya cada uno de los caracteres que se encuentran, que se va capturando en la variable c, se lo vamos a ir pasando al arreglo, que es un arreglo en realidad, porque definir la dimensión. Entonces cada uno de los caracteres iría pasándoselo a esta variable, como esta variable que es un arreglo. Luego tenemos open inicializada en 0. Open vendría siendo ya la llave, lo que permite que se pueda ingresar al programa. Cuando open es 1, entonces nos permite ingresar al programa, a todo lo que es el programa en general. Cuando open es otro valor que no sea 1, entonces no nos permite eso. Nombre es esa variable la tenemos para almacenar ya el nombre de usuario que ingresa. Entonces tenemos otro conjunto de variables como tipo entero, 1000 o m y l. Esa variable, ese conjunto de variables la utilizamos ya para un pequeño reloj o cronómetro que tenemos creado cuando la cantidad de intentos supera o es igual a 3, que le aparezca un reloj que llegue de 1 hasta 60, que es un minuto, que dura un minuto, una duración de un minuto. Entonces 1000 o MIL vendría siendo la milésima, inicializada en 0. 1000 vendría siendo los minutos, también inicializada en 0. Y S los segundos, al igual también inicializada en 0. R, esa variable la utilizamos para ir almacenando la cantidad de intentos fallidos que se van ingresando. Luego, como bien aquí definimos un objeto llamado administradores. Entonces lo que vamos a hacer es, como definimos dos variables, admin y pass, a esas dos variables, como son diferentes administradores, definimos un arreglo en administrador. Ese arreglo tiene capacidad para almacenar 5 personas, en ese caso son administradores. Entonces lo que hicimos fue llamar nuestra variable que perteneciente al objeto administradores, la variable admin, vendría siendo administradores reales, y luego asignándole la posición donde se va a guardar el dicho nombre. Luego le paso la variable que pertenece ya al objeto, esta variable de aquí, y posteriormente con una coma le pasamos el nombre que se va a guardar, el nombre de usuario que se va a guardar en esa variable. Utilizamos la función strcmp para hacer la asignación. Si fueran, por ejemplo, en otro lenguaje que me parece que lo acepta, sí lo acepta, yo le pusiera simplemente un signo de igual.
pero como este lenguaje es un poquito atrasado, entonces por eso se requiere utilizar la función strcpy que pertenece a la librería string para hacer esa asignación. Aquí, como pueden ver, ya le había hablado un poquito más atrás, definimos la posición donde se va a guardar ese nombre. Lo mismo hacemos para cada una de las posiciones de la red. Por ejemplo, este lo guardamos en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, así sucesivamente. Cabe destacar que como le pedimos al usuario el nombre de usuario y la contraseña, lo dividimos eso también entre el nombre de usuario y contraseña. Aquí se guardarían ya los nombres de usuario y en esta parte se guardarían toda la contraseña del usuario que está registrado. Encriptamos los nombres por la sencilla razón de que es más por seguridad. Pero como eso vendría siendo ya para entrega de un examen, no era necesario. Pero si uno fuera a trabajar en la vida real ya con un programa y nosotros almacenaríamos los datos de una manera normal, como lo haríamos en la vida diaria, ¿sí? Entonces se darían cuenta, tendrían el código totalmente libre a su disposición. Pero de esta forma encriptada no pueden utilizar ninguno de los datos. Ya esta vendría siendo ya la parte de donde se inicia sesión. Entonces, lo primero que hacemos, poner un print para indicarle al usuario que escriba su nombre, el nombre de usuario, y con un get capturamos el nombre de usuario que introduzca y lo guardamos en la variable nombre 1, que fue la que definimos allá arriba. Luego print, otro print con contraseña para pedirle la contraseña. Posteriormente, lo que vamos a hacer es ir capturando carácter por carácter en un ciclo que llegue de n hasta 20. Como la inicializamos en 0, va a iniciar en 0. Entonces que llegue un ciclo de n hasta 20 para que no escriban más de 20 caracteres. Entonces utilizamos get para ir capturando carácter por carácter cada tecla que el usuario va ingresando. Entonces get tiene una particularidad, que es que no se visualiza los datos que se van escribiendo, por lo que es favorable, porque al momento de nosotros querer escribir algo, en este caso lo asterisco, entonces como get no aparece, no se visualizan los datos que se van escribiendo, entonces luego podemos sustituir ese espacio libre que está, lo podemos ocupar con asterisco. Entonces cuando entra el ciclo aquí, lo primero que hace es capturar el carácter con get, lo guardamos en C. Y posteriormente, si C es igual a 13, es decir, si C es igual a un enter, entonces que n sea igual a 20. Para que n, esta condición del ciclo se deje de cumplir, entonces me deje salir del ciclo. Entonces luego tenemos un el if, o el if como le dicen algunas personas, que mientras C sea diferente de 8, 8 vendría siendo ya la tecla de backspace de borrar. Entonces que ponga en pantalla, presenta en pantalla el asterisco. Puncture vendría siendo, haría casi la misma función que un print, pero con la única dificultad o ventaja que solamente se puede imprimir un solo carácter. En este caso, cuando el usuario escribe, no se visualizan, y luego si es cualquier tecla que no sea la tecla de borrar, entonces que ese espacio vacío se presente un asterisco. Y luego aquí lo que haría no es pasar el carácter que se escribió por el usuario, pasárselo a la clave, a este arreglo que tenemos aquí definido, y a n sumarle más para que se deje de cumplir dado caso de que llegue a 20 caracteres. Luego otro el if igualando, que se va a cumplir cuando c sea igual a 8, es decir, cuando yo le dé a la tecla de backspace. En ese caso, eso es para que borre la palabra que nosotros, o los símbolos que nosotros tenemos escritos. Entonces, ¿cómo borramos? Nosotros lo que debemos hacer, si por ejemplo tenemos esa pequeña parte aquí escrita, PRI, para nosotros borrarla en programación, lo que nosotros tenemos que hacer es dar un espacio hacia atrás.
Para darle espacio hacia atrás, utilizamos /b. Ok, dimos el espacio hacia atrás. Luego, sustituimos ese carácter por un espacio en blanco, que es este. Entonces la i la desaparecería. Entonces doy otro espacio atrás y quedaría en esta posición. Entonces de esa forma borraríamos ya el carácter que estaría ya en la cadena. Entonces el ciclo también le retrocedemos un número, para que también se retroceda la posición del arreglo donde se encuentre. Ya ahí capturaríamos la contraseña y también me parecería todo esto. Ponemos la condición que sea igual a, que sea mayor que 0, porque si nosotros ponemos esa condición abierta, entonces cuando le demos a borrar, borraría totalmente todo, hasta esta parte, contraseña y nombre de usuario. Entonces posteriormente pasaría, ¿no? Como lo guardamos datos encriptados, entonces los datos de entrada, como nosotros no tenemos la cabeza tan exagerada o tan inteligente, entonces no íbamos a escribir todos esos datos, aprendernos el nombre del usuario completo. Entonces lo que hacemos lo escribimos normal, como nosotros lo sabemos. En este caso este es el nombre mío, Miguel. Y esta es Angélica, entonces Angélica, Eudi, Niferson y Francis. Y la contraseña sería esta, que es el mismo nombre, tanto para el nombre de usuario como para la contraseña. Entonces, escribimos el nombre de usuario, en la variable nombre, y la contraseña en la variable clave. Y luego posteriormente lo que haría no es restarle a cada carácter 7. Este número aquí vendría siendo ya el número 7, pero escrito de esa forma. Si uno le asignaría, le pasa ese valor a una variable, le daría negativo 7. Entonces, lo que hago en este for es ir desde la posición 0 hasta la posición 20 del arreglo, de la posición de cada arreglo. En ese caso, el nombre tiene una cantidad, una dimensión de dimensión 20 y también la clave de dimensión 20. Entonces iría desde la posición 0 hasta la posición 20, retándole a cada carácter 7. Esta condición me le va a estar retando 7 a cada carácter mientras no se le haya dado enter o no se haya encontrado enter en la palabra. Luego que ya desencriptamos nuestra palabra, restándole 7 a cada carácter, entonces lo que vamos a hacer es la comparación para ver si no puede dejar ingresar a nuestro programa. Entonces hacemos la comparación. Como tenemos 5 usuarios, entonces iría desde la posición 0 a la posición 4. ¿Por qué a la posición 4? Yo lo puse porque tenemos 5 usuarios. Entonces, como me dicen 0, entonces digamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaría ya en la posición 4, contarían 5 en realidad. Entonces, tenemos el ciclo porque tenemos los usuarios guardados, lo que ella, el admin o el administrador real, lo tenemos ahí guardado. Pero tenemos que hacer la comparación con cada uno de los nombres que se encuentra guardado. La comparación con el nombre de entrada, que fue el que introdujo el usuario, con los nombres que están guardados en el administrador real. Lo mismo con la contraseña, para que se cumpla y entonces pusimos i para que solo nos deje entrar si el nombre que introdujo el usuario es igual a uno de los que se encuentran registrados y la contraseña que introdujo el usuario sea igual a uno de la contraseña que se encuentra registrado. Utilizamos la función strcmp para hacer la comparación de los datos de entrada con los datos del arreglo que se encuentran registrados allá arriba. Entonces, si eso es igual a open, se le va a sumar 1. En dado caso de que el usuario y contraseña sean correctos. Entonces a open se le asignaría el valor a 1. Luego hacemos un CLS para que no nos presente los datos en pantalla, los datos escritos. Y luego le ponemos este mensaje, vuelva a intentarlo. Luego de eso, que nos presenta, vuelva a intentarlo, nos mandaría de nuevo allá al ciclo inicial. Pero cuando nos presentará ese mensaje cuando open sea diferente de 1. ¿Y cuando open es diferente de 1? Bueno, cuando la contraseña no es correcta. Si la contraseña no es correcta, open, que estaba inicializada en 0 allá arriba, va a ser 0. Entonces, como open es 0, que no es 1, entonces esa condición se va a cumplir. Y le dice vuelve a intentarlo de nuevo.
Entonces, si en dado caso de que esa condición de que la contraseña no sea correcta, a R vamos a sumarle, R va a valer 0. ¿Por qué R va a valer 0? Que R va a ser una variable que la vamos a utilizar en esta parte de aquí. Te va a ser R lo. R lo que va a estar contando la cantidad de veces fallidas que el usuario quiso ingresar. Entonces, si R es igual a 3, que le va a ir sumando en esta parte, entonces iniciaría ya lo que es el cronómetro. En esta parte, todo eso vendría siendo el cronómetro desde esta llave hasta este while. Entonces, eso iniciaría, desde esta condición, iniciaría lo que es el cronómetro. Este cronómetro reloj funciona de la siguiente manera. Tenemos lo que es un ciclo. Ese ciclo se estaría repitiendo esta sesión aquí en esta parte, mientras min sea diferente de 1. Min vendría siendo esta variable que se la iría aumentando de 1 en 1. Esa variable representaría lo que es el minuto. Mientras no se haya cumplido el minuto, entonces el ciclo estaría repitiéndose constantemente. Tenemos 1000 o M y L, que serían las milésimas. Iría sumándole de 1 en 1 hasta llegar a 29, que sería cuando la condición, cuando el número llegue a 29, cuando milésima, como se le va aumentando de 1 en 1, sea igual a 29, entonces ya esta condición se cumpliría y min pasaría a ser 0. Es decir, estaría presentándome el valor de min de 1 hasta 29, 1, 2, 3, 4 en milésima, es súper rápido. Entonces ya cuando llega a 29, 1000 va a ser igual a 0, y S, que es el segundo, pasaría a valer 1. Entonces me aparecería en esta parte 1, me aparecería un segundo. Luego tiene esta otra condición, vendría siendo cuando segundo, que esa variable de aquí sea igual a 60, es decir, que hayan pasado 60 segundos, entonces que min sea igual a 1, que se le va a sumar de 1 en 1. Entonces min va a ser igual a 1. Entonces esta parte pasaría a valer 1. Lo que haría es sumo de 1 en 1 hasta llegar a 29. Esa vendría siendo la milésima. Y después sumo, cuando se cumpla la milésima, que llegue a 29, se le va a sumar 1 a ese, que se va a convertir ya, va a pasar a ser un segundo. Y luego cuando los segundos lleguen a 60, voy a obtener un minuto. Luego eso lo voy a estar presentando en tiempo real. Para eso utilizo el CLS, para ir presentando este mensaje que está aquí, y el cronómetro en tiempo real se va a estar preparando dependiendo la cantidad de procesos que el procesador pueda trabajar. Lo mismo utilizamos CLS luego para borrar nuestro dato del cronómetro después que haya terminado, y el mensaje que puede volver a intentarlo porque ya el minuto pasó, para posteriormente volverlo a enviar ya con el ciclo a la parte principal, donde iría a escribir nuestro nombre de usuario y contraseña. Luego ya si el nombre de usuario y contraseña es correcto, entonces esto open sería igual a 1 y nos permitiría entrar a lo que es ya nuestro programa. Porque no permitiría entrar a nuestro programa, porque yo tengo aquí una condición. Esa condición evalúa el programa ya global totalmente. Entonces, si esa condición se cumple, me permitiría trabajar ya con todo este código. Todo ese código vendría siendo ya el programa. ¿Y cuando esa condición se va a cumplir? Cuando open sea igual a 1. Y open va a ser igual a 1 cuando la condición se cumpla. Sí, de sencillo.